Hola, buen día, bienvenidos nuevamente al canal. Como ustedes saben, estamos tratando de hacer una serie sobre la doctrina de la guerra, la yihad, y estoy comentando un video realizado en inglés por Lloyd de Jong. Él habla en ese video sobre la Sharia o la ley islámica y está comentando un libro de Ibn Taymiyyah. Se habla pues, de la yihad. Es un libro que habla sobre el deber moral y religioso de la yihad. En muchas ocasiones en la parte del video él también cita la, el manual de la Sharia que se llama The Reliance of the Traveler. La última vez se había quedado en la parte de cuando Jesús regresa a la tierra, él será un musulmán más. En esta ocasión continuaremos hablando de algo más relacionado con qué es la fitna. Habíamos dicho que la fitna es un tipo de corrupción, en este caso tentar al musulmán para que deje la religión y se convierta en cualquier otra religión distinta de el Islam. Sin embargo, en muchas fuentes islámicas, incluido el Corán, dice que la única religión que Alá acepta es el Islam. La única religión que está permitida en el mundo, según los musulmanes, es el Islam. Y todos los que siguen otras religiones deben someterse al Islam, deben dar solamente la adoración a Alá. En cualquier religión que sea parte del Islam puede considerarse una fitna o una tentación. Cuando vemos en la confianza del viajero, en la definición que da sobre la yihad, ellos hablan de la yihad como una ley, es decir, un mandato, algo que no es una opción, sino obligatorio realizar para los musulmanes. Cuando ellos hablan de la segunda venida de Jesús o la venida final, ellos dicen que Jesús vendrá y el Islam es la única religión que será aceptado y Jesús gobernará con la ley del Islam, es decir, la ley de Mahoma y no con el Evangelio. Él será un musulmán más, como estaba comentando. Él descenderá, romperá la cruz, es decir, destruirá a la iglesia y reinará junto con Mahoma. Él estará al lado derecho de Mahoma y luchará en contra de los cristianos mientras que destruye las iglesias y ayuda a Mahoma a imponer el Islam. Esa es la visión que tienen los musulmanes con respecto a la segunda venida de Jesús. Habíamos quedado en la parte que no hay contradicción con el hecho de que Jesús venga, porque él cuando venga gobernará como un musulmán más. Él seguirá un seguidor más de Mahoma. Ahora en la sesión 09.9 de Reliance o de Traveler, el califa, el que reemplaza, por así decirlo, a Mahoma, él combate a todos los pueblos hasta que se conviertan al Islam. Y eso se explica por sí solo cuando usted lee Reliance o de Traveler. Cuando los idólatras, es decir, los asmurraquín, bueno, los aquellos que asocian a otra persona con Alá, se convierten al Islam o aceptan pagar el impuesto de capitación, ellos pueden ser aceptados, pues, teóricamente, y eso es lo que sucedió, por ejemplo, con los paganos o más bien los hindúes cuando fue conquistada la región de actual Pakistán. Millones de hindúes fueron asesinados en los primeros años de conquista de ese territorio al punto que era muchísima gente y pues no le convenía a los califatos islámicos, así que se les dio el mismo estatus que tenían los cristianos y los judíos de pagar la jizya y mantener su religión que es el hinduismo. Los que no aceptan el Islam, las opciones que da el Islam, que es convertirse al Islam, ser un ciudadano de segunda clase como un cristiano o judío que paga el impuesto de capitación, pues ellos simplemente pasarán a ser asesinados. Ahora en la sección 09.12 de Religion de Traveler dice que quien se convierta al Islam antes de ser capturado no puede ser asesinado. Sus bienes tampoco serán confiscados y sus hijos pequeños no serán hechos prisioneros. Si te conviertes al Islam, tu sangre y tus posesiones estarán a salvo. Sin embargo, cuando un niño o una mujer son esos prisioneros que no son musulmanes, se convierten en esclavos. Es una explicación bastante clara y eso es lo que dice la fuente islámica. No hay mucha interpretación al respecto. En la ley islámica, cuando se hace guerra, si un niño o una mujer son capturados, se convierten por el simple hecho de ser capturados en esclavos. Y la mujer apenas es capturada por los yihadistas, su matrimonio es anulado. Es lo que dice la Sharia. Y pues eso practicaba ISIS cuando estuvo practicando lo que Mahoma les dijo, ya saben dónde. Ellos obviamente no eran verdaderos musulmanes, pues ya tú sabes lo que significa ser un verdadero musulmán. Ahora, cuando se define la Sharia en los manuales de la Sharia, valga la redundancia, en la sección 1, C 2.0, que dice Islam, en realidad eso es de Travel, obviamente, y en la sección U 2.1, que explica qué es el Islam o cómo se adopta el Islam al realizar la Shahada, obviamente aquello que todo el mundo sabe, que no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es el mensajero de ya saben quién,
No solamente dicen los musulmanes o aquellos que se están convirtiendo en la shahada, también deben realizar la oración como los musulmanes lo hacen, dar la zakat o la limosna, practicar el ayuno de Ramadán y además hacer por lo menos una vez en su vida la migración o la peregrinación a la casa de Alá, es decir, a la Kaaba. De manera técnica, la Sharia está, digamos, definida formalmente en Religious de Travel en la sección 2.2, donde Nawawi es uno de los 24 principales eruditos islámicos, un jeque bastante importante en la literatura islámica, habla sobre él. Él es además habla sobre la Sharia. Él es uno de los jeques que recibe el título de jeque al-Islam y es una persona pues bastante conocedora de qué es el Islam, por esa razón recibió ese título. Él dice que la condición de un musulmán se manifiesta al pronunciar los dos testimonios de fe, es decir, al realizar la shahada, incluso si la shahada no se hace en árabe, ¿listo? Y Mahoma añadió a esa shahada simplemente la oración, la zaká, la peregrinación, el ayuno, que son observancias obligatorias para los musulmanes y además son las observancias evidentes que hacen que una persona sea catalogada como musulmán. La sumisión, es decir, la sumisión al Islam se perfecciona al realizar esos pilares del Islam, el ayuno, peregrinación, la zaká y la visita, pues obviamente a la Kaaba que entra dentro de la peregrinación. La persona que no practica esto o por alguna razón descuida sus prácticas, él ha, digamos, viciado su cumplimiento de su fe y realmente no se ha convertido al Islam. La fe o los elementos que aplica la fe deben ser de cumplimiento obligatorio, es decir, son actos de obediencia que el musulmán lo realiza creyendo internamente que eso es así, o obviamente como sucede en países de mayoría musulmana como Irán, que practican el Islam por la fuerza, por suele sometida a hacer tales actos. La Sharia es una de las leyes islámicas, bueno, es una ley islámica que se basa principalmente en el Corán y la Sunna, es decir, interpreta lo que el Corán dice, interpreta lo que la Sunna dice. El Islam no existe, básicamente, si no existe la Sunna. El Corán no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente, ya que tiene pocos detalles. Si se va a hablar de algún castigo establecido en el Corán, no hay detalles del número de veces, por ejemplo, que se debe castigar a una persona cuando ha cometido ciertos pecados. La Sharia no está contenida en el Corán. Me explico, a pesar de que el Corán da criterios para establecer la Sharia, todo el contenido de la ley islámica no está en el Corán. Lo mismo sucede con la Shahada, uno de los pilares de fe del Islam, no se encuentra en el Corán por ningún lado. El hecho de que los musulmanes deban practicar 5 oraciones al día no se encuentra en el Corán, eso se encuentra reglamentado en la Sharia islámica. En realidad, soy de Travelers en la sesión 0, perdón, U23, cuando un musulmán no practica el Islam, como por ejemplo ISIS, que es lo que dicen los musulmanes modernos, dice esta sesión que ningún musulmán se convierte en no musulmán a través del pecado. Me explico, no importa cuánto peques, si has dicho la shahada, aún sigues siendo musulmán. Incluso aquellos que son heréticos, que pertenecen a grupos de herejías y que practican innovaciones reprensibles, la vida, no por ello dejan de ser musulmanes. Y en la sesión W47.2, ningún musulmán se convierte en un musulmán por el pecado. Por lo tanto, no importa que los fieles musulmanes modernos de cualquier idioma, de cualquier lugar de este lado del charco, como decimos, griten diciéndonos ISIS no eran musulmanes. Si ellos dijeron la shahada, no importa que hayan pecado, como pecaron, según este libro de la Sharia, ellos continúan siendo musulmanes. Aquellos que son heréticos, que pertenecen a distintos grupos donde se está haciendo innovaciones, ellos no dejan de ser musulmanes. Y eso es bastante claro en las fuentes islámicas. Dado que las fuentes islámicas declaran quién es un musulmán y quién no es. Cometer actos de pecado no hace que los musulmanes pierdan su derecho de llamarse musulmanes. En algunos de los términos que se utiliza en la Religious de Traveler o en los manuales de Ibn Taymiyyah, todos los conceptos son legales, mantienen una jerga bastante técnica, una jerga legal dentro de la religión del Islam. No se usan de manera coloquialmente, aunque para ser precisos debemos leer con mucho detenimiento porque los conceptos son muy bien explicados. En la sesión C 2.0 están los tipos de actos humanos y es un sitio donde podemos leer cuáles son los actos catalogados para un musulmán, es decir, lo que él debe practicar o abstenerse también de practicar. Por ejemplo, en la C 2.1 dice que está en un acto que es obligatorio. Si es obligatorio es aquello que el legislador exige que se haga.
Quien realiza el acto obligatorio en respuesta a lo que Alá ha dicho es recompensado. Aquella persona que se abstenga de realizar a cabo ese acto debe ser castigado. Para algunas escuelas del pensamiento islámico como la Shafi'i, no hay diferencia entre obligatorio, fard, o obligatorio wajib. Existen diferencias ligeras entre las cuatro principales escuelas de jurisprudencia islámica del Islam sunita. Y bueno, está también algunas escuelas chiitas que aparecen sobre todo en Irán. Algo que puede ser recomendado puede aparecer, por ejemplo, en la suña. Significa que algo que es mandub, el legislador pide que se haga, pero no lo exige estrictamente. Quien realiza ese acto o por obediencia a Alá es recompensado y aquellos que se abstienen de practicar ese acto no son castigados. También encontramos los actos que se llaman permisibles o mubah, donde el legislador no ha solicitado ni ha prohibido que el acto se lleve a cabo. Y aquellas personas que practican ese acto pues no reciben recompensa, pero tampoco los que se abstienen serán castigados. Es decir, algo que un musulmán puede decir probablemente por lo que leí en la historia del profeta, es algo que puedo yo hacer y si lo hace, pues si no hay otra reglamentación superior a esa, no pasa nada. No es premiado, pero si no lo hace tampoco puede ser castigado. Muchas personas pueden hacer sus actos para mostrar la obediencia a Alá, y si se abstienen de hacerlo, pues depende de la gravedad o la calificación que tenga el acto, puede ser castigado o puede ser premiado. También en la sesión C 2.5 encontramos los actos que se llaman ilícitos o harán, donde realmente el legislador, puede ser Mahoma o Alá, prohíben estrictamente que estos actos se lleven a cabo. Y eso aparece, por ejemplo, en muchas sesiones del Corán, pero también puede aparecer a lo largo de la zona de Mahoma, porque tanto Mahoma como Alá en el Islam son catalogados como los legisladores. La palabra de Alá es catalogada al mismo nivel con la palabra de Mahoma, según las fuentes islámicas. Y por lo tanto, si algo que Mahoma hizo y le dijo a sus seguidores que lo hicieran, algunos de ellos no practican esa información que él ha dicho, ese mandato que él explicó, que él ejecutó, eso se llama un acto haram. Y ese acto merece un castigo porque se le ha dicho que el musulmán debe cumplirlo. Si la persona se abstiene de hacer ese acto que está prohibido, es compensado de parte de Alá. También hay tres niveles de lo que es ilícito en el Islam, dado que es una ley. Bueno, la Sharia es una ley bastante técnica, define absolutamente todo. Entonces tenemos los pecados menores. Esos pueden ser perdonados en base a que el musulmán haga oración, por ejemplo, una oración del viernes, o también pues haga un acto para cubrir el pecado. También tenemos pecados que son enormidades o que son considerados kabir. Esos aparecen por nombre dentro del Corán o de los hadices y son explícitos. Existe una pena legal prescrita o una maldición sobre la persona que cometa tales actos. También hay distintas clasificaciones para las enormidades. Una de ellas es la incredulidad. Eso, el ser incrédulo, te pone automáticamente fuera del Islam y es un pecado, por así decirlo, imperdonable. Una de las maneras que vuelvas al Islam es recitando nuevamente la Shahada para poder regresar a tu religión. El significado de esos términos que acabo de decir muestra realmente la naturaleza legalista del Islam y también pues lo muestra la naturaleza legalista de la yihad, que no solo es un deber religioso y moral, como dice Ibn Taymiyyah, sino que también es una obligación para todo musulmán. En la sesión 0914, ya hablando de la yihad, dice que cuando un hombre adulto es hecho prisionero, el califa tiene distintas opciones para hacer con esta persona. Él decide teniendo en cuenta los intereses del Islam y de los musulmanes, obviamente. Decide entre la muerte del prisionero, que es la primera opción, dejarlo como esclavo, liberarlo sin exigir pago o rescate. Sin embargo, si el prisionero se ha convertido al Islam, no puede ser ejecutado y se toma cualquiera de las otras alternativas. Si la persona reza y se convierte al Islam, automáticamente su sangre ha sido, digamos, salva de las manos de los musulmanes. Y ya casi finalizando en la sesión 0915 de Relación de Traveler, en la yihad, según esta sesión, está permitido talar árboles de los enemigos y destruir sus viviendas. ¿Por qué decimos esto? Muchos apologistas islámicos, sobre todo en inglés, dicen que el Islam tiene unas estrictas órdenes cuando se hace guerra, como por ejemplo eso, evitar talar los árboles, incluso evitar asesinar niños, bueno, personas inocentes. Dado que las fuentes islámicas dicen lo contrario, podemos decir con toda seguridad que lo que aquellos musulmanes modernos dicen son simplemente disparates. Si ellos tienen razón, entonces la Sharia es mentira. Pero
La realidad es que la Sharia dice algo completamente opuesto a lo que sus musulmanes dicen. Hemos finalizado, así que esperemos que entiendan la información. Yo sé que es un poco compleja. Les pido que por favor compartan, sobre todo comenten y suscríbanse. Los miraremos en una próxima oportunidad. Gracias por llegar hasta acá.